y como, de acuerdo a las reglas del proceso de selección, el límite inferior, o sea, el límite hasta el cual pueden ellos efectuar una propuesta económica es el 90% del valor referencial, todos van al 90% del valor referencial. De manera que en la práctica, en la mayoría de las entidades que convocan obras públicas, se define quién es el ganador por sorteo, ¿no? Es decir, todas las entidades, las empresas constructoras se presentan, tienen su propuesta que cumple el 100% del puntaje técnico, todas se van al 90% y al final se define por sorteo. Sin embargo, en la ejecución de estas obras, que estamos hablando de obras de varios decenas o cientos de millones, nunca había esta competencia real, nunca se daba la posibilidad del sorteo, siempre había una ganadora, ¿no? Siempre había una ganadora. Y otra manera por la cual se acreditaba este tipo de vinculación es que por lo general en estos procesos tradicionales terminan pues en discusión en el tribunal de contrataciones, ¿no? Porque una empresa impugna a la otra a efectos de cuestionar los documentos que presenta, porque hay mucha presentación de documentos falsos, ¿no? Sin embargo, en estos procesos nadie se impugnaba, ¿no? Todos tranquilos, nadie se cuestionaba. Cosa distinta a lo que pasaba en el caso de la supervisión de estas obras, porque esta entidad también convocaba procesos para la supervisión de estas obras, ¿no? Cada obra necesita su supervisión. En la supervisión, sí, más bien las empresas no estaban agrupadas, no existía un club, como lo denominaban, y acá sí se podía verificar cómo es que sí existía una real competencia, porque sí habían muchos, durante la ejecución de la mayoría de los procesos, sí habían cuestionamientos, sí habían impugnaciones, había muchos temas que terminaron resueltos por el Tribunal de Contrataciones. Entonces, podemos observar cómo es que la vinculación o la estructuración de las redes de corrupción a nivel de las entidades no necesariamente se da siempre pues, en función a los especialistas o a los miembros del comité, que es por lo general a quienes, digamos, es el lado débil de la cuerda, ¿no? Donde se rompe la cuerda y donde en los procesos, cuando hay procesos de investigación, que muy pocos además llegan a Procuraduría y se formula una denuncia certera o con base suficiente como para poder sancionar a un funcionario, básicamente son estos tipos de funcionarios los que son sancionados cuando en la práctica el grueso de las corrupciones importantes, ¿no? O sea, la corrupción, digamos, que es la que mayor perjuicio causa al Estado, se da a otros niveles, ¿no? Se da a otros niveles. En esta investigación también pudimos verificar que efectivamente también hay corrupción a los niveles digamos, durante la etapa del proceso de selección, donde hay ya una participación mucho más especializada o mucho más detallada de cómo es que se da, porque la corrupción, o sea, no es torpe, ¿no? Aquellos que a este nivel de corrupción no nos encontramos con una corrupción torpe que presenta documentos falsos o documentos que ellos mismos puedan haber elaborado o los actos de corrupción se dan fuera del marco normativo, no. Los actos de corrupción se dan dentro del marco normativo. Y ello se da porque también lo cierto es que si bien están tipificados los actos de corrupción, nuestra normativa penal tiene una tipificación muy limitada respecto de cómo se dan o para efectos de tipificar los distintos actos de corrupción que pueden darse dentro de la contratación pública. Y por lo general o por la mayoría de los delitos que están tipificados sancionan al funcionario público, pero no sancionan a aquel que fomenta la corrupción, a aquel que incentiva la corrupción, que no es el funcionario público, sino es el privado, ¿no? Entonces, si hacemos una revisión de los artículos del Código Penal, vamos a encontrar que el artículo principal que está relacionado a los actos de corrupción en las contrataciones públicas solo sanciona al funcionario público, y que para poder eventualmente buscar una sanción al privado, que es el que fomenta la corrupción, tenemos que echar la mano de otros artículos, de otros tipos de delitos, ¿no? Y relacionarlos al tema de la corrupción en las contrataciones públicas. Ello, básicamente para explicarles o darles a conocer un poco de que no todos los actos de corrupción se encuentran tipificados. Esto significa que hay los actos de corrupción que se dan dentro de la contratación pública, podemos clasificarlos entre los típicos y atípicos, ¿no? Aquellos que están tipificados y aquellos que no están tipificados. Siendo que los que no están tipificados son la mayoría. O sea, la mayor cantidad de actos de corrupción se dan dentro de lo que podemos calificar como actos no atípicos, pero que son contrarios a la ética y a la probidad, ¿no? Porque, como les había dicho, la corrupción no es torpe. La corrupción se vale de elementos, se vale de estudios de abogados, se vale
de una serie de los recursos con los que cuenta para encaminar esos actos de corrupción dentro de la normatividad, dentro de la tipicidad de lo que son las contrataciones públicas. Como les digo, se gestionan a través de relaciones, vinculaciones a veces de parentesco, a veces vinculaciones amicales o vinculaciones de otro tipo, de cualquier tipo de carácter económico o cualquier interés. Y otro elemento a considerar también es que en estos casos, dentro de las contrataciones públicas, la corrupción no solo a veces se da a veces por un interés económico, ¿no? Muchas veces la corrupción se da también por, como decía, intereses diversos. Encontrábamos un caso en el que, por ejemplo, el funcionario que estaba a cargo del proceso de selección era proclive a realizar actos contrarios a la probidad y a la ética, simplemente por el hecho de satisfacer las necesidades del que era su jefe en ese momento, ¿no? Y de estar bien con él. ¿Por qué? Porque tenía temores a veces de ser despedido o de que pueda ser marginado en lo que se corresponde a su carrera de ascensos y otras cosas. Entonces, efectivamente, a veces quienes están en una posición determinada dentro de una institución pueden tener la tendencia, ¿no?, de exigir, sobre todo cuando tienen confianza con algunos funcionarios, a exigirles que realicen determinados actos, y estos funcionarios pueden tener también la tendencia a no denunciarlos, básicamente por temor o por necesidades, ¿no? Entonces, en conclusión, un poco para ir acabando con el tiempo, el tema de la corrupción, por eso les decía que el enfoque de esta ponencia fue un poco más orientado por el tema social, ¿no?, sociocultural, es que la corrupción va más allá de un análisis económico que podamos hacer, va más allá del aspecto normativo. O sea, por más que nosotros pretendamos modificar las normas de contratación pública o las normas del Código Civil, siempre van a haber, las personas que son proclives a realizar esta corrupción, siempre van a encontrar la forma, ¿no?, de vulnerar la normativa. Y tanto en materia de contratación pública, creo, como en materia penal, los delitos que vinculan a los temas de corrupción, tenemos incluso una sobreregulación. Estamos sobreregulados en materia de contratación pública, y regular más a profundidad o más a detalle en materia de contratación pública no va a evitar que se produzcan los actos de corrupción. Entonces tenemos que comenzar a analizar la corrupción desde otras perspectivas, y en este caso es la perspectiva del ser humano, ¿no? Tenemos que comenzar a analizar, ver quienes estén interesados en hacer alguna propuesta de ver qué actividades se pueden realizar o qué actos o medidas se pueden tomar a efectos de combatir la corrupción. Tienen que tener en cuenta que cualquier medida normativa, de modificación normativa o de cambio de las instituciones no va a dar una solución al tema. Gracias. Muchas gracias, Sandro. Cecilia Beltrán ha avisado que no va a poder llegar a dar su charla, lo cual sentimos que no nos puede acompañar. Y finalmente tenemos la presentación de Mónica Callero, a quien ya presenté al inicio. Mónica nos va a presentar la ponencia Descentralización, una agenda pendiente. Buenas noches con todos y con todas. Primero, agradecer la invitación de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, y sobre todo agradecer la oportunidad de poder conversar sobre un tema que, como se ha mencionado en algún momento, está en el debate público, que es la descentralización, ¿no? A raíz de los hechos suscitados por presuntos actos de corrupción en diferentes departamentos del país, se ha puesto en la agenda y en algunos casos en cuestionamiento la descentralización. Yo creo que es importante aprovechar la oportunidad y efectivamente empezar a debatir sobre la descentralización, que es un proceso que actualmente se encuentra algo estancado, ¿no? Y que es bueno que se haga un balance integral de la descentralización, que no solo se mire el lado de la corrupción, que es un tema mucho más amplio, que lo he explicado anteriormente, y que no solo involucra a los gobiernos regionales, sino que ha evidenciado también las faltas de controles y a otras instancias de la administración pública, ¿no? Entonces, justamente a mí me gustaría compartir con ustedes un poco cómo se ha desarrollado este proceso de descentralización, cuánto se ha avanzado y qué cosa está pendiente todavía para fijar los desafíos
de la descentralización en el país. Ya me pasé. Ok. Nosotros desde la Defensoría consideramos que la descentralización es una de las principales reformas del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una de las finalidades de la descentralización es justamente acercar el Estado a la población para que pueda atender mejor y oportunamente sus demandas y beneficiarlas con más y mejores servicios de calidad. La descentralización propone una nueva estructura del Estado basada en 3 niveles de gobierno con autonomía económica, política y administrativa para los asuntos de su competencia, en el marco de un Estado unitario descentralizado, ¿no? En el cual los límites de la autonomía se encuentran en el ordenamiento nacional y el interés general. Sobre este tema ya el Tribunal Constitucional en reiteradas resoluciones ha fijado los parámetros en los cuales los gobiernos regionales se deben desarrollar, adoptar sus políticas, ¿no? Y ha fijado pues la diferencia entre la autarquía y la autonomía. El proceso de descentralización se inició, ¿no?, como todos sabemos, en el año 2002 con la reforma constitucional. A raíz de ello se aprobó todo el marco normativo que estaba conformado por la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se adecuó la Ley Orgánica de Municipalidades. Años más tarde se también adecuó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, entre otras normas, se creó el paquete, digamos, normativo que regula la descentralización. En su inicio se instalaron los gobiernos regionales sobre la base departamental, ¿no? Se conformaron 24 gobiernos regionales sobre base departamental y el gobierno regional del Callao sobre la base de la provincia constitucional del Callao. La ley de bases entonces estableció 4 etapas para que se desarrolle el proceso. La primera etapa era la instalación y organización de los gobiernos regionales, la segunda etapa era la consolidación del proceso de regionalización, la tercera etapa la transferencia de funciones en sectores productivos y la cuarta y última etapa era la transferencia de funciones en salud y educación. Estas etapas en realidad no se respetaron en estricto, ¿no? Si bien se instalaron los gobiernos regionales, se eligieron a las primeras autoridades regionales, el proceso de regionalización, como ya se ha manifestado, no se logró consolidar, ¿no? La transferencia de competencias se dio de manera paralela e indistinta, tanto en sectores productivos como en salud y educación. Entonces, en realidad, estas etapas de alguna manera no se respetaron. Respecto al proceso de regionalización, el diseño constitucional establecía que la descentralización se debía plantear sobre áreas contiguas, integradas por valores históricos, económicos, administrativos, que puedan generar unidades económicas sostenibles que puedan impulsar el desarrollo del país, ¿no? Entonces, la Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones estableció que la regionalización se iba a dar mediante los referéndums. Iban a haber 3 referéndums y al 2013 el país iba a estar regionalizado. La realidad es que en el 2005 se llegó a un primer referéndum que fue fallido, hubieron 5 propuestas pero no se creó ninguna región, y a raíz de ello empezó a generarse un cierto debate sobre cuál debería ser el mecanismo para crear las regiones. Lo cierto es que a la fecha todavía el proceso de regionalización está pendiente, seguimos con un esquema de descentralización con 25 gobiernos regionales y con la Municipalidad Metropolitana de Lima, que también tiene funciones de gobierno regional en el ámbito de Lima Metropolitana, lo cual efectivamente dificulta un proceso de descentralización, ¿no? La idea es tener áreas geoeconómicas más grandes que realmente puedan impulsar el desarrollo del país, pero este todavía es un tema que está pendiente y que además no se aborda ni desde el Poder Legislativo ni desde ninguna organización que esté impulsando el tema. Respecto a las transferencias de competencias y funciones a los gobiernos regionales, se aprobó la Ley del Sistema de Acreditación que fijaba el procedimiento para transferir las funciones desde el nivel central hacia los gobiernos subnacionales, ¿no? De acuerdo a este sistema, cada ministerio tenía que fijar determinados requisitos que debían cumplir los gobiernos regionales para poder ser acreditados y se les transfieran las diferentes funciones. En el 2004 se inició este proceso,
¿no? Inicialmente los requisitos que establecían desde los ministerios eran requisitos muy elevados que ni siquiera a nivel ministerial se cumplían, ¿no? Y esto dificultó la transferencia de funciones. En el 2010 hubo, con el cambio de gobierno, se dio lo que se denominó el shock de descentralización. Se dictaron 20 medidas en materia de descentralización y entre ellas se dispuso acelerar el proceso de transferencias. Y entonces pasamos a otro lado, pasamos a que se flexibilizó totalmente el proceso de acreditación y se transfirieron funciones a gobiernos regionales que no cumplían con los requisitos mínimos para garantizar la continuidad y la mejora en la prestación de los servicios, ¿no? Así, por ejemplo, las funciones en población, desarrollo social e igualdad de oportunidades se transfirieron a 24 gobiernos regionales que en ningún caso cumplían los requisitos mínimos que había establecido el Ministerio, pero se suscribieron convenios marco en los que se comprometían a cumplir los requisitos y entonces se los acreditaba y se les transferían las funciones, ¿no? Entonces, de alguna manera este mecanismo no permitía garantizar que efectivamente los gobiernos regionales tenían o contaban con las capacidades mínimas para poder cumplir con la prestación de los servicios. En este proceso tampoco se realizó una adecuada identificación y cuantificación de los recursos vinculados a las funciones que se estaban transfiriendo. De acuerdo al principio de provisión de la Ley de Bases de la Descentralización, toda transferencia de funciones a los gobiernos subnacionales se debía llevar a cabo conjuntamente con los recursos presupuestales, humanos y logísticos vinculados a cada función, porque la idea era garantizar la continuidad en la prestación de servicios. Esto no se realizó de manera adecuada y en realidad quedó un poco a discreción de cada ministerio. Así, por ejemplo, el Ministerio de Educación no transfirió ningún recurso adicional porque consideraba en su momento que las direcciones regionales bueno, educación siempre fue un sector altamente desconcentrado, las direcciones regionales ya eran todo un aparato burocrático en cada departamento, entonces consideraban que no debía darse más presupuesto, que con el presupuesto que ya tenían las direcciones regionales era suficiente. Lo real es que los presupuestos con los que funcionaban las direcciones regionales no siempre respondían a la realidad y al crecimiento vegetativo de la población. No era raro entonces ver año a año que se tenían que dar transferencias extraordinarias del Ministerio de Economía y Finanzas para poder cumplir con pagar a los docentes en diferentes departamentos, ¿no? A raíz de este proceso, la Secretaría de Descentralización, mediante una resolución, creó o estableció la creación de comisiones intergubernamentales sectoriales para la gestión descentralizada. La gestión descentralizada era entendida como la labor que tenían que realizar de manera articulada los 3 niveles de gobierno para definir cuáles eran los servicios compartidos, qué rol debía asumir cada nivel de gobierno respecto de estos servicios y sincerar un poco los costos para poder superar las dificultades que podían haber en la prestación de servicios. Se instalaron 16 comisiones intergubernamentales, casi todos los ministerios crearon sus comisiones intergubernamentales, pero lo cierto es que la mayoría de estas no funciona, ¿no? Salvo la educación, que es una de las que ha avanzado mejor en los últimos años. Otro de los temas son las leyes de organización y funciones y las matrices de delimitación de competencias y distribución de funciones entre niveles de gobierno. Lo lógico hubiera sido que el proceso de transferencia de funciones a los gobiernos subnacionales se inicie teniendo claridad respecto de qué función debía cumplir cada nivel de gobierno. Pero esto no se dio así, se dio la transferencia y todavía estaba pendiente que el Congreso apruebe las leyes de organización y funciones de cada ministerio estableciendo cuáles eran las funciones compartidas. Y también estaba pendiente que se elaboren las matrices de delimitación de competencias y distribución de funciones entre los 3 niveles de gobierno. A la fecha todavía está pendiente la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación y el Ministerio de Energía y Minas, y las matrices en la mayoría de los casos todavía no han sido aprobadas. Entonces hay un tema importante pendiente que es definir con exactitud qué rol debe cumplir cada nivel de gobierno respecto de cada una de las funciones que se les ha transferido. Si uno hace una revisión rápida de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, podrá advertir
que las funciones que se expresan ahí son muy genéricas, ¿no? Son muy amplias y no se logra aterrizar en el detalle de exactamente respecto, por ejemplo, de la diversificación curricular, qué es lo que debe hacer el nivel nacional, el nivel regional y el local. Sobre todo en el tema de educación es un tema mucho más complejo, porque si revisamos la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley General de Educación, nos daremos cuenta que las unidades de gestión educativas locales cumplen o se les atribuyen las mismas funciones que la Ley Orgánica de Municipalidades le atribuye a las municipalidades, ¿no? Entonces, esta es una tarea pendiente y es una tarea urgente. Y lo que nosotros observamos en los últimos años más bien es una tendencia hacia recentralizar algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, la creación de la Superintendencia de Fiscalización Laboral es una muestra de cómo se ha retrocedido en cuanto a algunas funciones que se habían dado a los gobiernos regionales sobre las inspecciones de la pequeña y microempresa, ¿no? Y que ahora, bueno, se han centralizado en esta superintendencia. Respecto de la articulación intergubernamental, es otro de los grandes temas pendientes. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo estableció la creación del Consejo de Coordinación Intergubernamental como el espacio privilegiado para la articulación de las políticas nacionales, regionales y locales. Se aprobó el reglamento de este consejo, se instaló en el 2010, me parece, el primer consejo, pero se empezaron a cuestionar la representatividad de las municipalidades en el consejo, se creó una comisión para reevaluar o revisar el reglamento y hasta la fecha no tenemos ni las modificaciones al reglamento y tampoco funciona este Consejo de Coordinación Intergubernamental. Y lo que vemos es que no existe o no se evidencia mucha articulación en las políticas nacionales con las regionales y las locales. Una muestra de ello son, por ejemplo, los programas sociales. La Defensoría en más de una ocasión ha recomendado al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social la necesidad de involucrar en el diseño de los programas sociales con roles específicos a los gobiernos subnacionales. Bueno, ya me está quedando poco tiempo, son muchos los temas que se tendrían que tratar, pero otro de los temas, por ejemplo, es el tema de la descentralización fiscal, ¿no? También hay una ley, hay un reglamento, se creó una comisión para ver cómo se iba a implementar la descentralización fiscal, pero es un tema que a la fecha tampoco no encontramos avances, ¿no? Donde creo que sí podemos mencionar que hay avances importantes es en el tema de recursos humanos. ¿No? En el tema de recursos humanos, bueno, la ley del servicio civil de alguna manera sí va a contribuir a uniformizar un poco el régimen laboral de los gobiernos regionales. Si nosotros examinamos cuáles son los regímenes laborales dentro de un gobierno regional, encontramos que hay locadores de servicios, hay personal contratado bajo el régimen CAS, hay personal 276 y en algunos casos hay personal que se está transfiriendo, por ejemplo, de las funciones de formalización de la propiedad informal, que son personal del régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Es decir, del decreto legislativo 728. Entonces, hay de diferentes regímenes laborales, lo cual definitivamente genera inequidades para trabajadores que muchas veces cumplen funciones similares, ¿no? Entonces, creo que la ley del servicio civil sí va a contribuir en alguna manera a uniformizar el tema de los recursos humanos. El apoyo de los gerentes públicos también creo que es un tema que está favoreciendo de alguna manera a la gestión local. Otro de los temas es el plan de gobierno abierto como un tema de avance, ¿no? Porque está fortaleciendo los temas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en los niveles subnacionales. Y bueno, ya para terminar, hay muchos temas pendientes y hay grandes desafíos vinculados a cada uno de ellos, ¿no? Y creo que es necesario que en el debate público sobre cuál va a ser la política de descentralización en los próximos años, es necesario que se haga una evaluación seria y integral de este proceso. Para ello, por ejemplo, sería necesario que se apruebe el Plan Nacional de Descentralización, que hubo una propuesta, ¿no? Hubo una propuesta del Plan Nacional de Descentralización 2012-2016 que hasta la fecha no se aprueba. Y en él se comprendían todos estos temas y algunos otros que planteaban realmente cuál iba a ser la ruta de la descentralización. Este plan no se ha aprobado y en el actual gobierno todavía no hemos visto cuáles son las líneas claras de la descentralización. Lo que sí estamos advirtiendo es que hay muchas deficiencias, muchos problemas,
pero es necesario pues tomar en cuenta que hay que impulsar todo lo pendiente para lograr que la descentralización realmente tenga un impacto en beneficio de la población. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Y ahora abrimos un espacio de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, si por favor pueden identificarse, hacerla. Solo pedimos que sean preguntas, no exposiciones paralelas. Entonces, ser breves para poder reunir y ver la mayor participación posible. Sí, ¿alguien tiene preguntas, por favor? Todo ha sido claro. Sin temor. Pueden preguntar sobre corrupción. Sí. Va el micrófono. Buenas noches, soy Frei del Carpio León, alumno de la Maestría en Políticas Públicas, y me hago la pregunta que quiero hacerle a la señorita Mónica Callirgos, en el sentido que en la segunda diapositiva usted indica que deben tener autonomía política, económica y administrativa. ¿No iría a un conflicto con el gobierno central? Recogemos algunas preguntas, de repente otra pregunta. Sí, hay otra pregunta. La señora. Gracias. Buenas noches con todos. Sí, en realidad también mi pregunta está centralizada para Mónica Callirgos. La preocupación de todo este panorama que ella refiere con respecto al proceso de la descentralización, que a mi entender es un poco poder ver por qué este enfoque de gestión que se impulsa desde el sector nacional no ha llegado claramente con un enfoque territorial, que es el espíritu de la ley de descentralización. Entonces ahí yo me pregunto, ¿por qué es que el principio de la subsidiariedad no está llegando efectivamente? Si existen las políticas claras, está el marco normativo, entonces ¿cómo entender que los gobiernos locales o gobiernos regionales puedan contribuir al desarrollo del territorio nacional desde el punto de vista en el cual se sostiene que el país es unitario? Entonces ahí un poco viene la confusión, cómo entender estos dos enfoques tan importantes, ¿no? Que los sectores del gobierno nacional entiendan el apoyo que necesitan los gobiernos subnacionales, qué es lo que estaría pasando o qué es lo que, a qué se debe todo este proceso de reforma que todavía no llega de muy buena forma a los gobiernos subnacionales. Soy alumna de Políticas Públicas de la universidad. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá hay otra pregunta. Sí, hay una más. Sí, buenas noches. Yo solamente quería preguntar cómo reordenar este proceso que comenzó tremendamente desordenado, ¿no? ¿Por dónde comenzar? La pregunta del millón. Sí. Me gustaría que amplíe sobre la ley del servicio civil, que está tan, ¿no?, connotada, prácticamente las personas no están de acuerdo, ¿no?, con esta ley, la mayoría. Entonces quisiera que me explique un poquito más. La mayoría de la población está de acuerdo, la mayoría de funcionarios no está de acuerdo. Y yo tengo una pregunta para el tema de corrupción.
si hubiese que decidir dónde atacar, dónde la Contraloría debería poner más atención en este proceso que ha descrito Sandro, ¿dónde debería ser? Porque yo también tengo la misma sensación. Cuando yo he trabajado con la Contraloría, cuando como funcionario público fui fiscalizado por la Contraloría, yo pensaba, eso es completamente tonto, ¿no? O sea, me están fiscalizando por cosas que, por aquí, si quisiera yo robar, por aquí no va a estar la cosa, son cosas menores, secundarias, ¿no? Más bien otras actividades de los ministerios, que donde está la gran corrupción, si cumplías con las formalidades, todo pasaba limpio, ¿no? Entonces, en este caso que has descrito, ¿cómo debería cambiar la cabeza de los funcionarios que se encargan del control para ir hacia donde verdaderamente está la corrupción? Bien, entonces cerramos las preguntas y dejamos espacio para que nuestros invitados respondan. Mónica, comienzas tú y le pido a Iván que se encargue de la pregunta sobre cómo resolver el entuerto. Bueno, respecto del tema de la autonomía, yo justamente explicaba que en realidad el diseño constitucional le reconoce autonomía a los gobiernos regionales, tanto económica, política y administrativa, pero en el marco de un Estado unitario y descentralizado, ¿no? En el cual la autonomía es para el ejercicio de las competencias que tiene la autoridad regional en su jurisdicción, ¿no? Pero de ninguna manera puede sobrepasar el ordenamiento nacional y el interés general, que siempre va a primar en este diseño, ¿no? Por ello creo que es tan importante el funcionamiento del Consejo de Coordinación Intergubernamental, que es justamente el espacio que permitirá que se articulen las políticas nacionales, regionales y locales, ¿no? Y también es importante que a nivel regional se creen los espacios de coordinación con las municipalidades para la articulación, ¿no? Entonces creo que en ese tema, como lo mencionaba también ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en varias sentencias en las cuales los gobiernos regionales a través de ordenanzas han querido sobrepasar, ¿no? Las normas nacionales y bueno, se ha declarado la inconstitucionalidad de estas ordenanzas justamente en base a esta fórmula, ¿no? Respecto del tema de por qué no funciona la descentralización, creo que es un poco lo que he querido mencionar esta tarde, ¿no? Hay un proceso que se inició algo desordenado, hay muchos temas pendientes, entonces estamos en un proceso que todavía no ha concluido. Que es más, yo diría que estamos en unas etapas iniciales que tienen que tomar un aliento y ver cuáles son los ajustes que se tienen que dar, ¿no? Por ello es que yo mencionaba que para mí también, dentro de lo malo que puede ser lo que ha sucedido en diferentes departamentos y las consecuencias que está trayendo, creo que si tenemos que ver la parte positiva es que finalmente el tema de la descentralización se está poniendo en el debate público. Ahora todo el mundo habla de la descentralización y finalmente también el Congreso tiene una enorme responsabilidad para abordar los múltiples proyectos de ley que hay para revisar la ley orgánica de gobiernos regionales y en sí el marco normativo de la descentralización. Desde la Defensoría del Pueblo nosotros consideramos que estos hechos no deben implicar un retroceso en la descentralización. No, creo que la descentralización es una agenda pendiente que ha sido postergada durante años en nuestra historia y tenemos la nueva oportunidad a través desde el 2002 con la reforma constitucional tenemos una nueva oportunidad de iniciar un proceso de descentralización. Han habido errores, hay muchas cosas que se tienen que mejorar, pero que de ninguna manera debe haber un paso atrás, sino más bien una revisión y una reflexión a que eso es lo que debemos apuntar, ¿no? Y creo que el inicio es el inicio tendría que ser el empezar a tener un balance real de qué es lo que se ha avanzado, qué cosas se ha avanzado bien, qué mal para superarlo, qué es lo que está pendiente y qué reformas hay que hacer, porque hay que hacer reformas definitivamente, ¿no? La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales tiene algunos temas, muchos vacíos, muchas imprecisiones que hay que mejorar, ¿no? Entonces creo que ese es el reto en la actualidad. Gracias. Quizás un poco para entender qué salidas pueden haber, hay que recordar un poquito, hacer una memoria de cómo surgió todo este proceso de descentralización. O sea, hay que recordar que fue en el contexto en el cual, después del gobierno de Fujimori, ¿no? Había una principal preocupación sobre
digamos, el tema del autoritarismo y la necesidad de brindar una voz a las regiones o a los departamentos para que expresaran directamente sus preocupaciones, y que por lo tanto fue una reforma en la cual se apostó mucho por la competencia política como una vía para reducir las tensiones y empezar a generar condiciones para un desarrollo que tome en cuenta las preocupaciones locales, ¿no? Hay un buen trabajo de Paula Muñoz, donde hace un buen balance respecto de cómo ha funcionado la competencia política como una vía para resolver algunos de esos problemas. Y si, por ejemplo, cosas como eliminar el tema de la reelección de los presidentes regionales ayudaría o no a reducir esos problemas. Hay trabajos que, digamos, también que han hecho un trabajo respecto a cuáles son las razones por las cuales, por ejemplo, se ha generado toda una cantidad de movimientos regionales que son los que expresan realmente hoy en día la política regional, no los partidos políticos nacionales, asumiendo que los partidos políticos nacionales existan, no hace ese tema, ¿verdad? No es la política regional una basada en partidos nacionales. Entonces hay una suerte efectivamente de fragmentación, ¿no? Pero de una u otra manera estos procesos uno podría tomar una mirada diciendo, bueno, efectivamente ya ocurrió, no hay forma de resolver estos temas que fueron, digamos, problemas de partida, pero en muchos países esto no es un tema de pocos años, ¿no? Realmente en todos los países donde estos procesos han iniciado, al ser procesos con una fuerte carga política, han tenido que aprovechar momentos o ventanas de oportunidad para dar un siguiente paso, ¿no? Creo que no es el momento, creo que es el momento más bien de, digamos, para aquellos que creen en la industrialización, de un poco defender algunos elementos básicos que no se retrocedan, y estar a la espera de una nueva ventana de oportunidad que se puede producir para generar algún tipo de reforma, ¿no? Entonces, digamos, si esa ventana de oportunidad se produjera, ¿dónde habría que poner, digamos, los puntos más importantes? ¿Dónde tendrían los temas clave, digamos, que habría que reforzar? Creo que un tema central